Bienvenidos a la primera edición de Semana en Línea. Desde hoy, todos los lunes presentaremos una selección de eventos y tendencias con impacto en el mercado local. En Inversión y Retorno iremos al detalle de cuáles son las estrategias para asegurar el portafolio de inversión frente a un panorama más adverso. En Comenta, el director David Reyes nos advierte sobre los gastos promovidos por el gobierno y el Congreso que pondrán en riesgo la estabilidad fiscal. En Agenda Sostenible analizaremos el mercado de hipotecas verdes y la mayor oferta inmobiliaria ecoamigable. Finalmente, en Perspectivas, hemos preparado un reporte especial sobre los hábitos de consumo frente al nuevo retiro de AFP y CTS. Recuerda que para obtener más análisis especializados solo tienes que suscribirte en semanaeconómica.com. La Bolsa de Valores de Lima ha tenido un desempeño bastante volátil en lo que va del año. Ante el cambio en las perspectivas económicas, los altos retornos obtenidos hasta marzo se han perdido. Hoy, en Inversión y Retorno, nuestro segmento de análisis financiero auspiciado por Prima AFP, descubriremos cuáles son aquellas estrategias que los inversionistas deberán tomar para asegurar sus portafolios y poder encontrar oportunidades atractivas en un entorno económico local e internacional que se torna bastante retador. En tan solo los 2 últimos meses, el rendimiento de la Bolsa de Valores de Lima ha caído en picada. La bonanza que se generó hasta marzo fue explicada por dos factores: el alza en el precio de metales claves para el país, como el cobre y el oro, así como una percepción de menor ruido político. Ahora esta situación ha cambiado. ¿Por qué? Diversos factores explican la caída, entre ellos la inflación récord, el incremento de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la rápida desaceleración económica, la incertidumbre política local, los conflictos sociales ligados a minería en el país y el retiro de los fondos de las AFP. La clave está en encontrar los activos con mayor potencial para poder aprovechar las oportunidades que este mercado ofrece, tanto en renta variable como en renta fija. Renzo Maza, Head Portfolio Manager de Prima AFP, nos ayudará a separar la paja del trigo. Renzo, ¿cuál es tu perspectiva sobre los activos locales vinculados a renta fija? José, sí, la verdad que hemos estado a una situación que creemos que estamos entrando a una situación positiva para los mercados locales de renta fija. Has tenido un sell-off o una ampliación de tasas de interés importante, más que nada por las subidas de tasas de interés de bancos centrales, tanto de países desarrollados como de países emergentes. En el caso del Perú, por ejemplo, hemos pasado una tasa de referencia de 0.25 a 5.50. Probablemente el Banco Central suba a 6% o 6.25 en las siguientes reuniones que tenga de política monetaria. Y muchos de los activos y los bonos, sobre todo, ya han internalizado parte de esta subida. Tal es así que tienes tasas de interés en bonos de gobierno de 10 años a niveles casi de 8%, entre 7,90 y 8%. Yo creo que estos niveles de tasa, y asumiendo que la expectativa de inflación hacia adelante va a irse reduciendo, porque los bancos centrales están actuando de manera proactiva, te va a generar mucho espacio de tasa de interés real, que va a ser positivo para los bonos mirando un horizonte de inversión de 6 a 12 meses. ¿Dirías entonces que es un buen momento para un inversionista que piensa en un horizonte de mediano o largo plazo para entrar en estos bonos, dado el aumento en el rendimiento que ofrecen? Mira, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Los inversionistas deberían empezar a tomar posiciones en estos tipos de instrumentos de bonos, bonos corporativos, en moneda local, porque el Banco Central es muy probablemente, y tanto en el Perú como en el resto del mundo, lo que van a hacer es van a ahogar la inflación y van a desacelerar la economía a tal nivel que probablemente la inflación, mirado con motivo en este horizonte de 6, 12 hasta 18 meses, llega a los rangos metas objetivos de cada uno de los bancos centrales que tienen como objetivo, en el caso del Perú, una inflación de 2%. Yo creo que va a entrar al rango meta entre 1 y 3 en los siguientes 12 a 18 meses. Por lo tanto, es muy probable que las tasas de interés de aquí en adelante lentamente converjan hacia el rango meta que tiene el Banco Central y los bonos caminen en esa dirección positiva. Perfecto. Entrando a la renta variable, ¿qué estrategias sugieres para un inversionista que busca oportunidades en la Bolsa de Valores de Lima?
Mira, la Bolsa de Valores de Lima, como bien lo dijiste, ha sido castigada enormemente por factores tanto exógenos como locales. Por el lado exógeno, más que nada, tienes la subida muy rápida de tasas de interés por parte del Banco Central americano, la Reserva Federal, lo que hace es que genera que la mayoría de acciones, los múltiplos que tienen se compriman, por lo tanto, tengas una corrección importante cegado por la tasa de interés. Por otro lado, tienes el precio de las materias primas que, como el Banco Central está buscando desacelerar la economía, tiene una corrección importante de materias primas en las últimas semanas, pero creo que es temporal, porque si tú crees o el inversionista asume que hay un cambio en la matriz energética del mundo, la demanda por materias básicas como tiene el Perú, como es el cobre, el zinc, el plomo, sobre todo el cobre, todo lo que son conductores de electricidad, probablemente tengan una demanda importante en los siguientes, no digo meses, pero años. Entonces, si tenemos una bolsa que técnicamente tiene una corrección temporal, yo creo que puede ser un buen momento como para empezar a tomar alguna parte de posiciones lentamente conforme las acciones van corrigiendo. Por otro lado, también tienes el cobre, que la demanda que tenemos contra la oferta que se está viendo ahora, por todos los temas políticos que se han visto en Chile y en Perú, probablemente la oferta de cobre esté un poco más limitada a la demanda que estás teniendo. China está tratando de estimular su economía, acaba de anunciar que va a hacer una inversión cerca de entre 220 a 250 billones de dólares en infraestructura, y probablemente empiece a demandar materias primas en los siguientes meses. Y en esa línea, Renzo, ¿qué sectores de la bolsa podrían resultar atractivos? Eh, yo te diría, mira, nos gusta bastante, pienso que hay espacio en el sector minero, definitivamente, pero es muy selectivamente. Y en la parte de consumo tendría un poco más de cuidado, por más que veo acciones con mucho potencial, siento que el consumo interno probablemente con las tasas de interés donde están y los siguientes y la falta de claridad de parte de las políticas del gobierno hacen que la demanda interna esté un poco más baja de lo normal que lo hemos visto en los años previos. Por lo tanto, la recuperación de esas acciones deberían ser un poco más lentas hasta que se dé un poco más claridad a nivel interno, ¿no? Muchas gracias, Renzo. Queda claro entonces que aún se pueden encontrar oportunidades de inversión en el entorno local a pesar de un contexto económico muy desafiante y volátil. Por el lado de las acciones locales, se pueden identificar oportunidades en las acciones mineras con una mirada de mediano y largo plazo, en algunas acciones de consumo y también en aquellas empresas que distribuyen dividendos, pues se espera que el alza en la distribución de dividendos sea una tendencia que se mantenga al menos durante este año. Por el lado de renta fija, se encuentran oportunidades tanto en los bonos soberanos del país como en los bonos corporativos, en un contexto en el que sus tasas de interés se han elevado a niveles de 7 u 8%, máximos en varios años, debido a que el Banco Central de Reserva también viene elevando su tasa de interés. Nos vemos el próximo lunes en Inversión y Retorno con más análisis financiero. A continuación, no se pierda nuestro segmento Comenta el Director. Hola, mi nombre es David Reyes Zamora, soy director de Semana Económica y esto es Comenta el Director. Déficit fiscal, deuda pública, todo parece en orden cuando se prevé un 2% de déficit fiscal para este año según el consenso del mercado. ¿Pero hay de qué preocuparnos? Sí, según Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal. Esto realmente es una suerte de ilusión fiscal, ¿no? Porque cuando uno vaya a ver la foto, es una foto, digamos, positiva, ¿no? Que le favorece al país. Hemos caído de 8,9 en el 2020 a 2,5 el año pasado y ahora seguiríamos cayendo a 2% de déficit. Entonces, claro, uno ve la foto y dice, bueno, pues estamos en el camino al 1 y vamos a cerrar súper bien en un par de años. ¿Qué le preocupa entonces al Consejo Fiscal? ¿Acaso estas cifras son un espejismo? Te decía que es una ilusión fiscal porque lo que ha hecho que eso suceda es básicamente un evento externo, que es el precio de los minerales, ¿no? El precio del cobre en particular. Ok, ¿y qué pasa con el cobre? Hoy cae, lo que reduce sustancialmente los ingresos previstos por el país, en un contexto además de déficit de inversión pública y nula inversión privada. Pero eso no es todo. Entonces, cuando uno ve
por un lado, que los ingresos no van a crecer, digamos, como deberían, y que hay muchísima, pero muchísima presión por el gasto. La expectativa realmente es preocupante. Y eso es lo que en el Consejo Fiscal hemos estado recurrentemente llamando la atención, ¿no? Que no nos ceguemos por esta foto del 21 y del 22 con cifras interesantes de déficit, porque lo que viene es súper desafiante. Y lo último que podemos hacer es cantar victoria, ¿no? Entonces, si efectivamente el precio de los minerales deja de crecer o decrece, y si alguna de estos temas del gasto se materializan, podemos tener graves desequilibrios fiscales. Dos son las grandes preocupaciones de gasto para el Consejo Fiscal. La primera es la ley que aprobó por insistencia el Congreso en abril y que obliga a la devolución de los aportes del FONAVI. ¿Cuál es el gasto previsto para esto? 42.000 millones de soles según el MEF. Lo del FONAVI son 4 puntos del PBI. Eso está, entiendo, en el Tribunal Constitucional. Va a depender mucho de cómo defienda, no, creo que todavía no los llaman a declarar, a sustentar, pero va a depender mucho cómo se defienda eso, cómo este gobierno defienda ese tema, ¿no? Porque eso lo metió al tribunal el gobierno pasado, donde ellos estaban clarísimos que esto era inconstitucional. Este gobierno no sé si tiene la misma visión, ¿no? A lo mejor dicen, mira, dejémoslo pasar, no van a sustentar, o sustentan algo flojo y el tribunal al final puede validar ese 4%. La segunda gran preocupación de gasto para el Consejo Fiscal es el pago de una bonificación por preparación de clases a los docentes públicos, una medida promulgada por el gobierno en junio. El costo fiscal de la medida sería de también 42.000 millones de soles e iría de manera retroactiva hasta 1990. El total es más que el presupuesto público del año del sector educación. Y tenemos lo de la preparación de clases de los profesores, que es otro 4% del PBI, que ni siquiera lo han ¿cómo se llama? Lo han llevado al Tribunal Constitucional, ¿no? No lo han observado. Y tanto así que ya se promulgó la ley y ahorita está vigente. Entonces, si el gobierno no ha observado esto y no lo lleva al Tribunal Constitucional, no sabemos quién lo pueda hacer. Ojalá que alguien lo haga, porque para nosotros es, a pesar de que no somos pues abogados, pero es claramente inconstitucional. Finalmente está la ampliación de las posibilidades de negociación colectiva que traerían, según el Consejo Fiscal, un gasto anual de 14.500 millones de soles. La consecuencia natural de todo esto sería el aumento del ratio de deuda pública sobre PBI, hoy en 35%, muy por encima de lo que teníamos en la prepandemia. Esto, a su vez, traería downgrades y, por supuesto, la elevación del costo de financiamiento para el país. Hay un compromiso fiscal del MEF, pero no es suficiente con un ejecutivo y un legislativo tan populistas. Eso ha sido todo por hoy. No deje de sintonizar todos los lunes, comenta el director en Semana en Línea. Los dejo ahora con el segmento Agenda Sostenible con Eduardo Prado. El sueño de la casa propia no es ajeno a la coyuntura económica. La inflación ha incrementado los costos de construcción de viviendas y el índice de confianza del consumidor da señales de un mayor temor a gastar. Pero el mercado se adapta y ofrece alternativas. Los créditos hipotecarios, con certificaciones de sostenibilidad, siguen creciendo en el segmento social y residencial. Sus tasas más competitivas y ahorros en costo de energía aumentan su atractivo ante un contexto más adverso. Hoy, en Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie, nos acompaña Manuel Piñán Leiva, gerente del negocio inmobiliario de BBVA en Perú. Manuel, ¿han cambiado sus perspectivas sobre el mercado inmobiliario a raíz de la inflación y la desaceleración económica? En primer lugar, muchas gracias por la invitación y comentarte que más allá de la situación política y económica que estamos atravesando, la necesidad de vivienda es fundamental
¿Por qué? Porque tenemos un déficit habitacional muy grande y que tenemos que atender. Y eso lo hemos visto, creo yo, de manera bastante clara y directa en los 2 últimos años, con plena pandemia, con plena crisis. La gente, las familias han seguido adquiriendo sus viviendas porque no pueden postergar el sueño de buscar un tema aspiracional, de poder mudarse de la casa, de poder tener una familia. Y en ese sentido, lo que nos va a tocar a nosotros como entidades privadas es justamente identificar de una manera más creativa las oportunidades de mercado que, reitero, va a haber en el mercado a pesar de lo que estamos viviendo, ¿no? Ujú. Y ahora, ¿adquirir una vivienda con certificación sostenible gana atractivo hoy en día en esta coyuntura? Y yo creo que esa es una excelente oportunidad, justamente que va a atender esta necesidad de que muchas familias puedan finalmente tener el sueño de la casa propia. Y en ese sentido, el hablar de una vivienda verde, sostenible, tiene mucho que aportar no solamente al país, a la colectividad, sino también a la familia, ¿no? Y yo voy a resumir con 3 claros ejemplos, ¿no? El primero, el hecho de que digamos, de que un departamento o un proyecto tenga una certificación, por ejemplo, EDGE o LEED o una certificación Mi Vivienda Verde, claramente tiene detrás un ahorro energético que se va a trasladar en, digamos, que el cliente pague menos en el gasto del mantenimiento del edificio. Y el pago o el gasto que genera, al ser menor, le va a permitir tener una mayor disposición de caja. El segundo factor relevante es que vienen asociados con beneficios, como son los bonos, como son las tasas, y eso hace pues claramente que la familia en general encuentre una gran oportunidad, no solamente en tener un ahorro, sino en poder contribuir, digamos, a la población en general, ¿no? Y lo tercero está relacionado a que el valor de esa propiedad que tenga la certificación va a tener un mayor valor al momento de tasar o al momento de querer más adelante vender ese inmueble, ¿no? Ujú. Y desde el lado de la oferta, ¿se esperan más incentivos para incrementar justamente la competencia en ese segmento? Yo estoy muy seguro de que ya, es más, lo estamos viendo en plena crisis y en este año, que cada vez los desarrolladores están viendo una gran oportunidad por hacer que sus proyectos tengan estas certificaciones. Va muy en la mano con los planes que como entidades privadas tenemos, ¿no? Queremos aportar a cuidar el planeta, queremos aportar a que haya menos contaminación, a reducir el CO2, y en ese sentido, acompañar con productos como en este caso, BBVA lanzó a fines del 2021 el producto hipotecario verde que alcanza a las familias beneficios de hasta 25.000 soles en proyectos que tengan una certificación. Yo creo que es una gran oportunidad para justamente construir y tener una oferta mucho más grande a una necesidad que, reitero, es bastante grande. Ujú. Y teniendo en cuenta eso que me comentas, ¿cuáles son los retos a superar para que la vivienda sostenible siga despegando? Yo creo que aquí es una tarea conjunta, ¿no? Nosotros desde el lado privado, desde la banca, justamente buscando productos como campañas, acciones comerciales, vamos a poner al alcance de muchas personas este tipo de oportunidades. Pero por otro lado también es importante mencionar que el Estado, las municipalidades, los distritos, las familias, los desarrolladores inmobiliarios también puedan de alguna manera aportar y de manera conjunta sumar en esta ola verde sostenible que, reitero, ya no es el futuro, no estamos hablando de que esto se va a desarrollar en los próximos 4 o 5 años, ya estamos hablando que es el presente, y un ejemplo bastante claro es que desde el lanzamiento del producto a la fecha ya llevamos más de 70 proyectos inmobiliarios en sus distintas etapas que tienen certificaciones EDGE o LEED o en su defecto certificaciones Mi Vivienda Verde. Increíble, sin duda queda todavía mucho por hacer, pero es un buen comienzo. Nos vemos en el próximo lunes en Agenda Sostenible. Gracias por acompañarnos, Manuel, y los dejamos ahora con un análisis preparado por nuestra redacción sobre los hábitos de consumo frente al nuevo retiro de AFP. Desde que inició la pandemia, el Congreso ha habilitado 6 retiros de los fondos de AFP. La medida buscaba dotar de liquidez a los trabajadores y a sus familias, quienes han utilizado el dinero para cubrir costos de salud, invertir en el mejoramiento de sus hogares, comprar electrodomésticos o incluso vehículos.
Sin embargo, hoy casi un tercio de los afiliados tienen sus fondos en cero y la inflación acecha sus bolsillos. Hoy nos encontramos en el corazón del centro financiero para responder la siguiente pregunta. ¿Cómo cambiarán los hábitos de consumo con el próximo retiro de AFP y CTS? Hoy, en Perspectivas, te contamos con data de primera mano cómo piensan destinar su dinero los cada vez más cautos consumidores peruanos. Un reporte exclusivo basado en nuestra cobertura en Semana Económica. Con la pandemia se perdieron millones de puestos de trabajo a nivel nacional y muchos peruanos se vieron forzados a endeudarse. Pero al habilitarse los retiros de los fondos de AFP en el 2020 y 2021, los consumidores peruanos recuperaron cierto nivel adquisitivo que les permitió volver a comprar por e-commerce, centros comerciales o tiendas por departamento. En Semana Económica, seguimos de cerca esta evolución de los hábitos de consumo a medida que avanzaba la pandemia. El 2020 fue sin duda uno de los años más difíciles para las familias peruanas. En ese entonces, el gasto se enfocó en artículos de salud, higiene y alimentos. Los más beneficiados fueron las grandes cadenas de consumo masivo. Superada la segunda ola del COVID, llegó el turno del sector de electrodomésticos. El dinero de las AFP y el teletrabajo aumentaron las ventas de computadoras y televisores en la primera mitad del 2021. Incluso los segmentos de motos y bicicletas llegaron a máximos históricos durante la pandemia. Nuevamente, gracias al impulso de los retiros de AFP y CTS. Pero el 2021 fue un punto de quiebre en la trayectoria económica del país. Primero vino la incertidumbre política con las elecciones y luego comenzaron los problemas de inflación. Ahora, atravesamos una desaceleración agravada por factores internacionales. Ante este nuevo contexto, ¿en qué gastará el consumidor peruano? A diferencia de años anteriores, el consumidor peruano será mucho más cauto con el dinero de su AFP y CTS. De acuerdo a un estudio de Kantar World Panel, la mayor disponibilidad de dinero irá a pagar deudas, ahorrar y hacer compras esenciales. La señal es clara. El contexto exige cubrirse las espaldas y pagar los créditos adquiridos a inicios de la pandemia. Prueba de ello es que la confianza del consumidor está en su punto más bajo en 18 años. Ahora, las tendencias varían según el nivel socioeconómico. Los sectores de menores ingresos se concentrarán en el consumo diario y el pago de deudas, mientras que la capacidad de ahorrar la tendrán las familias de ingresos más altos. El dinero de los retiros ayudará también a cubrir gastos en educación y salud. Esto supone un apoyo en liquidez importante, en un contexto en el que cada vez más trabajadores regresan a las oficinas y los estudiantes a las aulas. Recordemos que los fondos de AFP y CTS son para la jubilación y para el desempleo. Es decir, si se gastan hoy, ya no estarán mañana. Una alternativa que está cobrando atractivo son las altas tasas que brinda el sistema financiero local. Por ejemplo, los depósitos a corto plazo tienen rendimientos de hasta 7.5%, mientras que las rentas particulares y los seguros de vida tienen una rentabilidad de hasta 7%. Eso es todo por hoy. No se olviden que para obtener más análisis de coyuntura en economía y negocios como este, solo deben suscribirse en semanaeconómica.com. Nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de Semana en Línea.